Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. De viva voz, Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista y un formidable amigo en lo personal y también de todo este equipo. Gracias, mi querido Luis Miguel, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Ricardo, es un gusto. ¿Tú ya le entendiste? Seguramente tú sí, porque aunque las cosas sean muy enredadas, en todas estas materias que dominas tan bien como siempre, pues yo no sé, a lo mejor ya empezaste a desenredar la madeja, pero yo no le entiendo a esta iniciativa de ley de hidrocarburos que el gobierno nos dice que es casi inocua, que no va a pasar nada con lo mismo, y entonces uno dice, ¿para qué rayos la están presentando? Y no es porque uno sea mal pensado, pero yo no sé si tenemos un paralelismo en relación con la ley de la reforma eléctrica para beneficiar un monopolio, el de la Comisión Federal de Electricidad, y ahora esta ley de hidrocarburos para beneficiar al otro monopolio, Petróleos Mexicanos. Dices bien, se trata de dos leyes complejas y obviamente el denominador común es la pregunta que sale desde Presidencia es cómo le echamos una manita a Pemex y cómo le echamos una manita a Comisión Federal. Quizá la primera diferencia, Ricardo, que es muy importante, es Comisión Federal tiene más competencia en el sector eléctrico de la que tiene Pemex en el sector petrolero en algunas actividades. Para la gente que nos está escuchando, Ricardo, sí, hay que decirle, no toca esta reforma a la ley de hidrocarburos, no toca actividades como exploración y producción de petróleo. Tiene mucho que ver con comercio y almacenamiento de petrolíferos. Esto es gasolina, diésel, turbocina. ¿Por qué al gobierno le preocupa tanto esto? Porque en el caso de Pemex, Pemex en producción y exploración tiene 98% del mercado, pero aquí literalmente se fue quedando atrás. La primera aproximación que me gustaría hacer, Ricardo, es piensa en la gente que nos está escuchando la cantidad de gasolineras que ya no tienen la marca Pemex. Detrás de esto lo que hay particulares que se pusieron las pilas desde 2016 y literalmente le empezaron a comer el pastel a Pemex. ¿De qué estamos hablando? Pues los números son fuertísimos. En gasolinas, Pemex ya perdió el 30% del mercado de comercialización. En diésel es 50% en importación y en turbocina 25%. Estamos hablando de un mercado que vale $40,000 millones más o menos al año. Desde mi punto de vista, parte de lo que estamos viendo es el primer intento de rescate de Pemex, que era más, yo diría, mucha retórica, decir, hombre, basta con acabar con la corrupción, con el huachicol, sí, y lo vamos a salvar. Pues no está dando los números que se pensaba. La producción de petróleo no levanta, la producción de refinados tampoco. Entonces voltean y dicen, no, si queremos rescatar a Pemex tenemos que darle mucho más fuerza en comercialización, que es donde está muy débil. Cuando me preguntas, Ricardo, ¿esta es una iniciativa inocua? No lo es, porque implica quitarle derechos a empresas que entraron en un mercado en el que Pemex tenía todo y pues literalmente le han ido comiendo el pastel. Hay muchas dudas sobre la redacción de algunos artículos porque si no es muy ambiguo. Se dice, por razones de seguridad nacional podemos tomar decisiones o seguridad energética, pero no está bien definido, cuando menos no jurídicamente, y hay riesgo de que algunas de las inversiones, por ejemplo en almacenamiento, pues queden
si no a la intemperie, cuando menos no estén garantizadas. ¿Cuál es el problema con estas inversiones? México no tiene la infraestructura de almacenamiento de combustibles que necesita. No hizo en su momento Pemex esas inversiones, y ahora que había oportunidad para que lo que no haga Pemex lo hagan privados, pues está empezando a cerrar la llave. Ese es un poco el tema, Ricardo. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que iniciemos una guerra, como está ocurriendo en el caso, y sigo con los paralelismos, y si estoy equivocado, por favor dime, de que iniciemos una batalla legal interminable, como en el caso de la reforma eléctrica, con toda esta suerte de controversias por los amparos y cuanto hay? Se dice incluso que esta iniciativa de ley de reforma de ley de hidrocarburos podría afectar hacia afuera lo establecido en el TEMEC con los Estados Unidos y Canadá, particularmente con los Estados Unidos en relación a las empresas gringas que ya tienen inversiones importantes en esta materia, Luis Miguel. Yo diría el primer riesgo, volviendo, y tienes mucha razón en hacer los paralelismos, Ricardo, el primer riesgo es legislar a la carrera. No es una iniciativa inocua, volviendo a tu primer comentario, sí. Es una iniciativa que implica cambios de fondo y, vamos a decir, por un momento, el gobierno puede tener razón en decir, oigan, cuando se legisló hace 5 años esta apertura, más bien cuando entró en vigor esta apertura tan acelerada, no preveíamos algunas cosas, entonces queremos hacer afinación mayor. Creo que el error en la reforma eléctrica fue que se hizo al vapor. ¿Recuerdas esta frase de que no le cambien ni una coma? Fue la instrucción del presidente. Entonces yo diría, el primer riesgo es legislar a la carrera, algo que pues literalmente tiene que, pues, vamos a decir, no es a brochazos, es con pincel fino. Número uno. Sí. ¿Cuáles son los dos riesgos? Uno, lo dices muy bien tú, es, oigan, no le estamos jalando mucho la cuerda al TEMEC, no estamos tensando demasiado la interpretación del acuerdo comercial, que, para decirlo con todas las letras, es la relación comercial con Estados Unidos, es la parte de la economía que está funcionando, son remesas y son exportaciones. Entonces yo diría, ese es uno de los riesgos. Y el segundo que me parece relevante, Ricardo, lo comentaba un poco hace un minuto, es México no tiene la inversión en todo lo que es infraestructura de combustibles, petrolíferos. Me refiero a almacenamiento, me refiero ductos. México tiene muy poca infraestructura comparado con el tipo de país que somos. Alguna vez hemos comentado en este espacio este dato. En términos de seguridad energética, México no tiene combustible o capacidad de almacenar combustible para varias semanas. En el caso de México, nuestra capacidad de almacenar se cuenta en días, lo que quiere decir que en alguna situación de emergencia simplemente nos quedaríamos sin combustible porque no tenemos esa infraestructura. Pemex no tiene la capacidad para invertir todo lo que se necesita, y cerrar la puerta a los privados es darse un balazo en el pie. Finalmente, mi querido Luis Miguel, adviertes, es una pregunta cándida, como diría mi gurú Hugh Hefner, el del conejito, ¿adviertes alguna señal de, no sé si el terminajo existe, de reestatización de motores fundamentales de la economía como la CFE y Pemex? A la pregunta cándida, la respuesta es cándida, por supuesto que sí. Tengo la impresión, Ricardo, que se sobreestima la capacidad del Estado de hacer lo mismo regular que invertir, que convertirse en empresario. El Estado mexicano ha sido mal empresario. No es un problema de la 4T, es un problema de nuestra historia,
Y es verdad, tiene razón López Obrador, probablemente el papel del sector privado no fue tan maravilloso como se esperaba, pero en vez de apretar las tuercas donde está fallando, estamos recurriendo a algo que ya falló históricamente. Me preocupa que estemos pensando en esta reestatización, que el sector privado no tiene nada que hacer en sectores en donde en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo, el sector privado es el protagonista y el Estado cobra impuestos y regula. Ya. ¿Algo más que quieras puntualizar por ahora, mi querido Luis Miguel? Que me parece muy importante que no legislen al vapor, que se den tiempo. Creo que el gobierno tiene razón en decir esto no está funcionando como pensaban que iba a funcionar hace 5 años, pero dense tiempo. ¿Para qué hacer a la carrera lo que se puede hacer bien? Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista, como siempre te aprecio infinitamente tu participación con nosotros. Mi abrazo fraterno de siempre, Luis Miguel. Gracias por acompañarnos. Un abrazo por tu amistad, por este espacio. Gracias. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.